Gracia y paz, amados hermanos. Estamos comenzando una semana y creemos que esta semana vamos a experimentar, como siempre, el cuidado de Dios, el favor de Dios y la gracia derramada sobre nuestras vidas. Vamos a leer en la palabra de Dios el libro de Romanos, capítulo 14, el versículo 1 y 2, y luego por el tiempo vamos a saltar al versículo 9. Lo que dice la palabra. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es interesante ver aquí cómo es que la palabra de Dios llama a algunas personas de débiles en la fe. Ciertamente muchos de nosotros, como cristianos, asociamos debilidad de fe solo a aquellas personas que retroceden, aquellas personas que caen, y nosotros los definimos como débiles en la fe. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra que hay personas que tienen fuerza para contender, es decir, para poder discutir sobre un asunto que ellos creen y tienen firmeza. O sea, no son personas que retroceden. Sin embargo, a pesar de que tienen capacidad de discutir, capacidad de poder defender una posición que ellos tienen, la Biblia los llama ¿de qué? De débiles en la fe. ¿Qué es o quién es un débil en la fe según esta porción? La palabra de Dios nos muestra en el versículo 2 que son personas que comienzan a creer que se debe comer, que no se debe comer. Tal vez si seguimos leyendo los contextos o vemos de una manera más amplia, son personas que creen que se debe vestir de una manera, no de otra manera, etcétera, etcétera. Y a estos la Biblia los llama ¿de qué? De débiles en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos son solo planteamientos de la religión. ¿Cuáles son las mayores discusiones de las iglesias hoy? Justamente esto. Son discusiones que tienen que ver con el vestir, con el comer, principalmente el vestir. Conozco de iglesias que definen quiénes son hijos del diablo por la forma de vestir. Y no estamos hablando ni siquiera de formas de vestir de manera escandalosa. Es obvio que los hijos de Dios tienen una manera de vestir, de una manera que no trae escándalo ni sensualidad. Estamos hablando de ese nivel. Pero es tan absurdo el asunto que hay iglesias que condenan a las personas a ser hijos del diablo por usar un pantalón jean, por usar un blue jean. Es decir, pastor no puede usar blue jean porque es un hijo del diablo. Entonces, ¿qué acontece cuando estas posiciones se dan? La Biblia los llama ¿de qué? De débiles en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos creen que es la forma de vestir que determina ¿qué? Nuestra naturaleza de santidad. Escuchen una vez más, no es las cosas que hacemos que nos hacen santos. Nosotros estamos santos, ¿por qué? Porque Cristo nos hizo santos allá en la cruz. No es por alguna actitud que tenemos, es por lo que Él hizo, es la posición que Él ganó para nosotros. Siempre repetimos eso. Entonces, si alguno cree que algo que hace, que come o deja de comer, lo hace más santo, la Biblia lo llama de débil en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo se centra en la obra victoriosa de Cristo. Es obvio que no estoy hablando o diciendo que vivamos una vida de libertinaje. No podrías además. ¿Por qué? Porque tú tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Para nosotros, los hijos de Dios, la santidad es la expresión de lo que somos. Somos en Cristo. ¿Qué somos? Santos. ¿Qué somos? Más que vencedores. ¿Qué somos? Ya no somos más pecadores. Esa naturaleza la hemos ganado en Cristo. No es por las cosas que uno hace. Ahora, esa nueva naturaleza se expresa en una vida de santidad, en una vida de victoria. Aleluya. Por lo tanto, el Señor le llama de débil en la fe a aquellos que justamente creen que las cosas que hacen definen su posición delante de Dios, definen la expresión de una naturaleza. Ahora, la fortaleza que nosotros debemos tener es la posición que tenemos en Cristo. Esa es nuestra garantía. La firmeza de fe que debemos tener es basada en la obra de Cristo. Por ejemplo, si alguien cree que la ropa define su aprobación delante de Dios, entonces podemos decir con toda autoridad es débil en la fe. Si alguien cree que la comida que él está comiendo define su aprobación delante de Dios, su posición delante de Dios, entonces es un débil en la fe. ¿Por qué? Porque una vez más, tu aprobación delante de Dios, tu posición delante de Dios fue definida por Cristo en la cruz. Vamos a leer todavía lo que dice 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow. Es porque el amor de Él se perfeccionó, se manifestó en nuestras vidas, y porque creemos en ese amor, es que nosotros ahora tenemos confianza en el día del juicio. Cuando eso se manifieste, ¿cuál será nuestra confianza? ¿Quiénes somos por causa de la obra de Cristo? Pues como Él es, así somos ahora nosotros en este mundo. Entonces, escucha, lo importante, la clave de una vida victoriosa es verte como Dios te ve. ¿Por qué? Eso te dará confianza en el paso que das cada día en tu vida, en el día a día. Hay un problema psicológico que está ligado al cómo te ves o verte en función de lo que los demás te ven o de la manera como los demás te ven, tú te ves. Es el delirio de persecución. Esto produce tal inseguridad en las personas que muchas veces pasa a ser hasta un problema psiquiátrico. Es cuando las personas se ven o piensan que se ven de la manera que las personas lo ven. Entonces muchos no quieren entrar a un lugar porque piensan que todos lo están viendo, porque lo están viendo como un perdedor, como un fracasado, como alguien que pecó, como alguien que erró, como alguien que es feo, que es fea. Entonces cuando las personas se ven como las otras lo ven, ellos entran en un proceso de depresión. Ahora, cuando las personas comienzan a verse de otra manera, eso la psicología lo llama de qué, de autoestima, es donde ellos tienen seguridad. Para nosotros, eso simplemente es vernos como Dios nos ve. Si tú te ves como Dios te ve, entonces tú tendrás una vida de firmeza, de seguridad. Porque ni siquiera es como tú te ves, es como Dios te ve. Si tú te ves como Dios te ve y Dios te ve como hijo amado, entonces camina como tal. Eso será tu mayor seguridad. Por lo tanto, es muy importante, es necesario reconocer la gracia y el favor de Dios y la obra consumada de Cristo para que tú cada día entiendas quién eres delante del Señor. Porque así como Él es, dice la palabra, así somos nosotros aquí. No por causa nuestra, no por causa de actitudes, de qué comemos, vestimos. Es por causa de la obra de Cristo. Es esa nueva naturaleza que hace que nosotros caminemos en base a lo que somos, como tal. Aleluya. Por lo tanto, quiero invitarte a que estos días, los días de tu vida, cada día comprendas una cosa. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú tienes lo que Dios dice que tienes. Entonces camina en esa revelación. Vive en esa revelación. Tú eres lo que Dios dice que eres. Por lo tanto, amado hermano, debilidad en la fe no solo es retroceder. Debilidad en la fe no solo es abandonar el camino del Señor. Debilidad en la fe también es mantenerte enardecido por algo que no tiene que ver con la gracia, sino las obras del merecimiento. Todo aquel que cree en las obras del merecimiento, todo aquel que cree que la santidad es el resultado de su esfuerzo, todo aquel que cree que su victoria es el resultado de su esfuerzo, la Biblia lo llama de débil en la fe. Pero aquel que a pesar de sus fallas o errores, cree en la gracia, en el favor, en la obra consumada de Cristo y cree que Él es lo que es por causa de Cristo, entonces es un vencedor y su fe crece de gloria en gloria. Que esa sea tu experiencia cada día y que cada día puedas caminar en esta seguridad. Que el Señor te bendiga.